Buenas y bienvenidos una vez más a Euronews hoy. A las 8 de la mañana de Japón, el miedo y la confusión se apoderaron de la isla de Hokkaido, después de que un misil norcoreano activara todas las alarmas. Las 5 millones de personas que viven en la región recibieron una orden de evacuación, instándoles a que buscaran refugio. Finalmente, a los pocos minutos, las autoridades quitaron la alarma, ya que la Guardia Costera nipona informó que el proyectil cayó en el mar. Pero por poco tiempo que fuera, la situación fue frenética. En estas imágenes vemos cómo los trabajadores de la División de Gestión de Crisis del Gobierno de Hokkaido hicieron frente a la situación. Estas alarmas están siendo cada vez más frecuentes. Recordemos que Corea del Norte ya ha lanzado 27 pruebas de misiles este año. Pero esta no es la única escalada de tensión en Asia. China mantiene la presión militar sobre Taiwán. Y es que los ejercicios militares entre Filipinas y Estados Unidos no contribuyen a lograr la estabilidad en la región. Mientras tanto, Washington continúa con la caza del responsable de la mayor filtración de información del Pentágono desde Wikileaks en 2010, que presuntamente es un joven de apenas 20 años. En Bélgica, la exvicepresidenta de la Eurocámara, figura clave de la trama de corrupción que implica a Marruecos y Qatar, sale de prisión bajo arresto domiciliario. Y aunque para muchos las vacaciones de Semana Santa ya han terminado, en Grecia los cristianos ortodoxos se preparan para celebrar este fin de semana la Pascua. Ahora sí, vamos con los titulares. Alarma en Japón tras el lanzamiento de un misil intercontinental norcoreano. Tokio habla de un ultraje que aumenta la provocación a toda la comunidad internacional. Dilma Rousseff asume la dirección del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, dispuestos a liberar a los países emergentes de la sumisión a las instituciones financieras tradicionales. Estados Unidos sanciona a un banco húngaro al que acusa de ser una tapadera de los servicios de inteligencia rusos, un nuevo capítulo de la tensión existente entre Washington y Budapest. El Europarlamento y la Rada de Ucrania han mantenido su primera reunión vital para el proceso de adhesión de este país a la Unión Europea. El presidente de Estados Unidos viaja al hogar de sus antepasados en Irlanda tras una breve pero importante visita política a Belfast. Las sirenas sonaron con fuerza este jueves en la isla japonesa de Hokkaido. Las autoridades llamaron a los residentes a refugiarse cuanto antes tras el lanzamiento de un misil intercontinental norcoreano. La tensión es más que evidente en la zona, con diferentes países sospechando del uso por parte de Pyongyang de un nuevo tipo de armas, más difíciles de detectar. 今回の発射行動は国際社会全体への挑発をエスカレートさせる暴挙であり、これまでの弾道ミサイル等の度重なる発射も含め、一連の北朝鮮の行動は我が国、地域及び国際社会の平和と安全を脅かすものであり、断じて容認できません。 En Seúl, la noticia de las pruebas realizadas por Corea del Norte ya no causa sorpresa, pero sí enfado. 국제사회에서 용납하면 안 되죠. 그거는 지금보다 더 가혹하게 제재를 해야 되겠죠. 지금 이거보다. 지지해주거나 응원해주고 싶은 건 아닌데 약간 그것마저 포기하면 북한이 살 길이 힘들어지니까 그렇게 붙잡고 있는 거라고 생각을 하거든요. 그래가지고. Solo en lo que va de año, Corea del Norte ya ha disparado varios de sus misiles balísticos intercontinentales más potentes. China mantiene la presión militar en Taiwán, a pesar de la conclusión formal de sus recientes ejercicios militares. El miércoles, Taipei registró 35 vuelos de aviones de guerra chinos, así como 8 buques de la Armada en las aguas que rodean la isla autogobernada. Las tensiones regionales no se han aliviado a su vez por la celebración por parte de Estados Unidos y Filipinas de los mayores ejercicios militares conjuntos de su historia, calificados por China de provocación. La potencia de la Unión Europea, Alemania, ha hecho un llamamiento a la calma, culpando claramente a Pekín de la situación. Rolle spielen. Wir sind sehr besorgt über die Lage in der Straße von Taiwan. Von allen Beteiligten in der Region erwarten wir natürlich, dass sie zu Stabilität und Frieden beitragen. Das gilt ebenso für die Volksrepublik China. Sin embargo, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha declarado en una visita a Países Bajos que no se sumará a una escalada verbal respecto a la situación en Taiwán. La France est pour le statu quo à Taïwan. La France soutient la politique d'une seule Chine et la recherche d'un règlement pacifique de la situation. C'est d'ailleurs la position des Européens.
Et c'est une position qui, de tout temps, a été compatible avec le rôle d'allié. Mais c'est justement là que j'insiste sur l'importance de l'autonomie stratégique. Être allié ne signifie pas être vassal. Ce n'est pas parce qu'on est allié, qu'on fait des choses ensemble, qu'on décide de faire, qu'on n'a plus le droit de penser tout seul. China reclama a Taiwán como si fuera su propio territorio y tiene la política de conseguir que algún día la isla democrática quede bajo su control. La polémica en torno a la postura europea respecto a Taiwán, defendida por Emmanuel Macron, está servida. Tras su importante viaje a Pekín, el presidente francés pedía a la Unión que se alejara del seguidismo a Estados Unidos y China, que no se plegara, en definitiva, a las opiniones que estos dos países puedan tener en la siempre delicada cuestión de Taiwán. Para algunos, estas declaraciones son peligrosas, pues podrían llegar a resquebrajar la unidad europea y la solidaridad transatlántica con respecto a Pekín. Otros observadores, sin embargo, se muestran más comprensivos con esa autonomía estratégica defendida por París. President Macron has, for several years now, repeatedly emphasized his view that Europe should develop what he calls strategic autonomy. And I think depending on what you want to see in that concept, different people see different things. For my own part, I don't see that as a threat to to transatlantic unity at all. I think that there's plenty of people in the United States who would support the idea that Europe should do more to be a strategic actor in its own right, and Europe stepping up to do more, especially in light of the threats, both proximate and global in today's era, would be a good thing. Barr señala también que ciertos elementos del análisis presentado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, resuenan con fuerza en Washington. Von der Leyen habló de la necesidad de preservar el statu quo en el estrecho de Taiwán. Sin embargo, justo después de la visita de los líderes europeos, Pekín llevó a cabo un ejercicio militar para rodear la isla. En este contexto, la idea de una tercera vía europea parece muy difícil porque la seguridad de la Unión depende de Estados Unidos. Así opina, entre otros, el analista y experto en China, Mario Esteban. We should follow the US as far as in our interest. But it's obvious that our values and our interests are not the same of the US, but are closer to the US than to China. You know, so I don't think that we should just blindly follow the US. But talking about neutrality or equidistance here, I think is not very realistic because neither our values or our interests are equidistant from Washington and Beijing. Para la Unión Europea, la prioridad sigue siendo mantener abiertos los canales con Pekín. Estaba previsto que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, viajara a China esta misma semana, pero el viaje ha sido cancelado tras dar este positivo por COVID. Dilma Rousseff asume la dirección del nuevo Banco de Desarrollo de los llamados BRICS. La expresidenta de Brasil asumió este jueves su cargo al frente de la misma con una serie de objetivos trazados por el actual presidente del país sudamericano, Lula da Silva. Liberar a los países emergentes de la sumisión a las instituciones financieras tradicionales. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Rousseff recordó cómo las proyecciones sitúan el Producto Interior Bruto de los BRICS, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, por encima del G7 y anunció nuevas reglas comerciales, con el yuan al mismo nivel que el dólar y el euro. Captaremos recursos dos mais diversos mercados mundiais, em diferentes moedas, como o renminbi, o dólar e o euro. Buscaremos ainda financiar os nossos projetos em moedas locais, privilegiando os mercados domésticos e diminuindo a exposição às variações cambiais. Lula visitó este jueves el centro financiero de Shanghái con la intención de estrechar lazos con el que es el mayor socio comercial de Brasil. Este viernes se ve con su homólogo chino, Xi Jinping. El Pentágono trata de limitar en lo posible los daños causados por las filtraciones de sus documentos secretos. Algunas de las revelaciones filtradas se refieren al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que no sale bien parado. Se sugiere que la Casa Blanca ve al mandatario portugués demasiado dispuesto a complacer los intereses rusos. El documento en cuestión se centra en el acuerdo sobre los cereales del Mar Negro, negociado por la ONU y Turquía en julio de 2022 ante el temor de una crisis alimentaria mundial.
En él se dice que Guterres estaba dispuesto a promover la capacidad de Rusia para exportar, a pesar de implicar con ello a personas sancionadas y con tal de que Ucrania pudiera sacar su grano al mundo. Gran parte de la información filtrada en los últimos días se refiere a la guerra de Ucrania. Los documentos clasificados van desde diapositivas con mapas de las posiciones militares ucranianas hasta el apoyo internacional al país. Se teme que las filtraciones puedan afectar a los planes de contraofensiva de Ucrania. En Kiev, a pesar de todo, los ucranianos se muestran optimistas. Я сподіваюся, що наші американські колеги зрозуміють, побачать ті помилки, які були допущені при цьому. З точки зору того, що там було викладено, ну знову ж це ж ми не все, це те, що нам, на жаль, дає медіа побачить. Є окремі моменти, але з точки зору демотивації нічого не змінюється. Все залишилось, як і є, і нам потрібно відвоювати нашу землю. Я вірю в Джо Байдену цілковито. Я знаю, що це людина надзвичайно досвідчена і дуже любить Україну. І я впевнена, що все буде ще краще. Desde el Pentágono ya han iniciado su propia investigación interna sobre el origen de las filtraciones. El responsable, según informa el Washington Post, sería un antiguo miembro de una base militar, amante de las armas y ultraderechista. Estados Unidos sanciona a un banco húngaro, el Banco Internacional de Inversiones, vinculado a Rusia. Concretamente a 3 de sus ejecutivos, 2 ciudadanos rusos y uno húngaro, Imre Laszloski, vicepresidente de la entidad y antiguo embajador húngaro en Kazajistán y Azerbaiyán. Todos ellos han sido incluidos en la lista de sanciones de Estados Unidos. Since this Russia-controlled entity moved from Moscow to Budapest in 2019, the United States has engaged the Hungarian government on numerous occasions to register our concern about the risks its presence in Hungary poses for the NATO alliance. With this announcement, the United States is demonstrating that we will take action in response to Hungary's choices and to curb the access of Russia and sanctioned Russian persons to the international financial system. Según Estados Unidos, el Banco Internacional de Inversiones es una tapadera de los servicios de inteligencia rusos y sus funcionarios habrían recibido por parte de Hungría inmunidad diplomática. Los propietarios europeos del banco se han retirado del proyecto, dejando a Hungría como único interesado. En Budapest, unos pocos manifestantes protestaban frente a la Embajada de Estados Unidos, con un mensaje claro: yanquis, marcharos a casa, en contraposición a los muchos carteles que hay por el país en apoyo a Ucrania, exigiendo lo mismo a los rusos. Dichos carteles fueron los causantes del penúltimo episodio de tensión entre Budapest y la embajada estadounidense, pues esta apoyó económicamente un mensaje que comparaba la revolución húngara del 56 con la guerra ucraniana contra la agresión rusa. El gobierno húngaro tachó esta campaña de probélica. Frente a su postura, aseguran pro-paz. No habrá ofensiva de Ucrania mientras no cuente con los suficientes vehículos ligeros de acompañamiento de los carros de combate. Analistas y estrategas coinciden en que faltan vehículos y material suficiente para pasar de la actual guerra de trincheras estáticas, como las de la Primera Guerra Mundial, a una guerra de maniobras y asaltos terrestres. Para ello no basta con los carros de combate. Los tanques necesitan ir en paralelo con vehículos de combate y transporte como los llamados matatanques, los Bradley y los Humvee. Esto les daría una capacidad ofensiva, sin la cual, sin esta capacidad de utilizar el fuego, esa capacidad ofensiva no existiría y tendríamos que prolongar, como usted decía, una guerra de trincheras. Al haberse reducido el frente de combate en Ucrania prácticamente a la zona del Donbass, ambos ejércitos chocan sin que exista una fuerza predominante con la capacidad de romper posiciones defensivas. Una situación que podría cambiar para pasar a la de batalla con guerra de maniobras si combinan distintos tipos de armamento. Combined arms is when you combine infantry, armor or mobile protective firepower, tanks, offensive and defensive fires, engineers, aviation, and joint capabilities. We're trying to give the Ukrainians the means to conduct this combined arms warfare. In other words, to break out of these static World War I style lines and begin to conduct offensive operations that could actually put the Russians into retreat and allow Ukrainians to reclaim some of their territory. Con las cifras que tenemos ahora, desde luego ni la parte rusa ni la parte ucraniana tienen capacidad para poner en marcha esa ofensiva. En las próximas semanas no parece viable que ni uno ni otro puedan hacer una ofensiva
como la que parece ser que se necesita en función de las posiciones defensivas. El Parlamento Europeo ha celebrado la primera reunión interparlamentaria con los homólogos ucranianos de la Rada Suprema. Se trata de uno de los pasos vitales para la integración en la Unión Europea y la futura adhesión. La presidenta del Europarlamento, Roberta Metsola, afirmó que las negociaciones de adhesión deberían comenzar ya este año, pero que a Kiev aún le queda mucho trabajo por hacer. In a nutshell, all our institutions' resources will be available at your disposal. Now, of course, we know the process will not be easy. As representatives of the people, you have the role and responsibility to explain to Ukrainian citizens the need for reforms, often far-reaching and painful, even more in times of war. Ucrania obtuvo el estatuto de país candidato a la adhesión a la Unión Europea en junio de 2022. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ofreció a acelerar los trámites. El primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, dijo que aspiraba a que su país ingresara en la Unión Europea en solo 2 años. Eva Kaili saldrá de la cárcel. Tras más de 4 meses en prisión preventiva, la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo volverá a su casa, donde quedará bajo vigilancia electrónica. Desde que estalló el escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo el pasado mes de diciembre, de las 5 personas acusadas penalmente, solo la eurodiputada griega continuaba a la espera de que se le concediera salir de prisión. Su compañero de vida, Francesco Giorgi, está en libertad vigilada, mientras que tanto a Pier Antonio Panzeri, considerado el cerebro de la trama, como al eurodiputado belga Marc Tarabella, también se les ha concedido dicha libertad, a la espera de que ésta sea un hecho. Kaili, de 44 años, estaba acusada de participación en una organización delictiva, corrupción y blanqueo de capital, a raíz de una trama de dinero a cambio de favores que implicaba grandes sumas económicas, supuestamente pagadas por Qatar y Marruecos para influir en la elaboración de la política europea. Ambos países han negado todas las acusaciones. Según el abogado de Kaili, Sven Marí, la acusada sigue afirmando que es completamente inocente. En una entrevista exclusiva a Euronews, Marí sostenía que esta permanecía en prisión a modo de trofeo para la justicia belga. La Organización Internacional para las Migraciones hace recuento de los 3 meses más mortíferos para los migrantes en el Mediterráneo central desde 2017. Se han documentado 441 muertes y solo es la punta del iceberg. La OIM califica esta ruta como la travesía marítima más peligrosa del mundo, con más de 20.000 muertes conocidas desde 2014. La organización insta a las autoridades a hacer más esfuerzos en la búsqueda y rescate, cuando las posibilidades de las ONG son limitadas. Ha habido casos en los que ni siquiera se ha atendido a la llamada de socorro, con el resultado de decenas de víctimas. La OIM se refiere a los llamados naufragios invisibles, que solo se conocen porque se ha denunciado la desaparición de esas embarcaciones. El número de muertes sigue aumentando a la par que las estadísticas globales de migración en el Mediterráneo. Italia declaró el martes el estado de emergencia debido al elevado número de llegadas por mar, con más de 31.000 llegadas al país desde principios de año, 4 veces más que en el mismo periodo de 2022. Como volver a casa. Así ha descrito el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su llegada a Dublín después de una breve pero importante cita política en Belfast. La visita oficial de Biden en Irlanda, con motivo de la conmemoración de los acuerdos de Viernes Santo, adquiere un carácter más simbólico a partir de ahora, ya que este acudirá a los lugares donde vivieron sus antepasados. Por ello, el presidente ha explorado el castillo de Carlingford, que según la Casa Blanca fue el último punto de referencia que vio en 1849 su tatarabuelo materno, Owen Finnegan, antes de partir hacia Estados Unidos en busca de una mejor vida. Pero este clima sentimental contrasta con el de su paso por Irlanda del Norte. Biden mantuvo una breve reunión con el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, en la cual ambos quisieron dejar claro las buenas relaciones que mantienen ambas naciones. Pero a pesar de que Biden ha instado a las principales formaciones de Irlanda del Norte a resolver sus diferencias, los unionistas siguen sin estar dispuestos a aceptar los arreglos comerciales pactados por Londres y Bruselas. Los griegos, así como los demás cristianos ortodoxos en el mundo, celebran la Pascua. Parte de la tradición es el asado de cordero en el domingo de Resurrección. En el mercado central de Atenas, los consumidores tratan de encontrar las mejores ofertas.
pero la inflación ha trastocado los ingresos de los ciudadanos que luchan por llegar a fin de mes. Ο κόσμος έχει εδώ και 10 τελευταίες μέρες έχει ξεκινήσει τις αγορές τους και στο αρνί και στο κατσίκι. Οι τιμές είναι 9 και 10 ευρώ το κιλό. Όπως ξέρετε, ο πληθωρισμός έχει ανέβει και εμείς έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια και έχουμε κρατήσει στα περσινά επίπεδα τις τιμές. La mayoría de los consumidores piensa que los precios de la carne son razonables. El problema es que la mayoría tiene menos dinero para gastar. Είναι πολύ καλές οι τιμές. 8 ευρώ βρήκα, κατσίκι και αρνί. Πέρυσι είχαν ακριβότερα, φέτος είναι πιο φτηνά. Περίπου τα ίδια με πέρυσι είναι περίπου. Κακά τα ψέματα, δεν έχει χρήματα ο κόσμος. Στριμώχνεται από όλες τις μεριές. En Grecia, además de carne, la gente compra velas de Pascua, huevos de chocolate y regalos para los niños. Este año los comerciantes esperan grandes ingresos. Χαμός έχει γίνει, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, έχει πάρα πολύ κίνηση, έχει βγει ο κόσμος να ψωνίσει, προτιμά πάρα πολύ τα παιχνίδια, λαμπάδες. Filina Chatzi-Georgali, que estudia periodismo, es la madrina de un niño. Esta estudiante de 24 años quiere comprar un regalo, pero teme que su presupuesto no le permita conseguir lo que desea. Ήρθα να βρω μια λαμπάδα για αυτό το σημείο μου. Μπορείς να βρεις κάτι οικονομικό. Ιδανικό δεν θα το έλεγα, ότι υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να ταιριάξει με τα θέλω του παιδιού και της τσέπης σου. Οι καταναλωτές επισκέπτονται αγορές και καταστήματα, συγκρίνουν τιμές και αναζητούν τις καλύτερες προσφορές. Αρκετοί θα κάνουν τις αγορές τους την τελευταία στιγμή, αφού ελπίζουν πως θα βρουν ακόμη καλύτερες τιμές σε τρόφιμα, παιχνίδια και πασχαλινά δώρα. Από την Αθήνα και το Euronews, Απόστολος Τάικος. Con esto terminamos nuestro boletín informativo. No olviden que pueden seguir informándose de todo lo que ocurre en el panorama internacional en nuestra página web y redes sociales. Les dejamos con el No Comment del día, en el que vemos cómo un sistema de inteligencia artificial sorprende al público con sus obras de arte. Muchas gracias por vernos, volveremos mañana con más noticias. Artificial intelligence is the use of computer algorithms to simulate human intelligence. It is the key to unlocking a new era of possibilities. That something is happening out of the frame. And so then when I started to read about what writes think about when they sign Oui, j'ai